23 de julio, Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa. Santa Brígida nació en el año 1302. Era hija de Virgeo, gobernador de Upplandia, la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida, Ingeborg, era hija del gobernador de Gotlandia Oriental. Ingeborg murió hacia 1315 y dejó varios hijos. Brígida, que tenía entonces 12 años, aproximadamente, fue educada por una tía suya en Aspenas. A los 3 años hablaba con perfecta claridad, como si fuese una persona mayor, y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje. Sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y a la presunción. A los 7 años tuvo una visión de la Reina de los Cielos. A los 10, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo que le impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó estas palabras: Mira en qué estado estoy, hija mía. ¿Qué os ha hecho eso, Señor?, preguntó la niña, y Cristo respondió: Los que me desprecian y se burlan de mi amor. Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida, y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Antes de cumplir 14 años, la joven contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson, quien era 4 años mayor que ella. Dios les concedió 28 años de felicidad matrimonial. Tuvieron 4 hijos y 4 hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época como una señora feudal, en las posesiones de su esposo y con la diferencia que cultivaba la amistad de los hombres sabios y virtuosos. Hacia el año 1335, la santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II para ser la principal dama de honor de la reina Blanca de Namur. Pronto comprendió Brígida que sus responsabilidades en la corte no se limitaban al estricto cumplimiento de su oficio. Magno era un hombre débil que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio. Blanca tenía buena voluntad, pero era irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la reina y por rodear a ambos soberanos de buenas influencias. Pero, aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes, no consiguió mejorar su conducta, pues no la tomaban en serio. La santa empezó a tener por entonces las visiones que habían de hacerla famosa. Estas versaban sobre los términos del Tratado de Paz entre Francia e Inglaterra. Si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Por otra parte, la santa tenía dificultades con su propia familia. Su hija mayor se había casado con un noble muy revoltoso, a quien Brígida llamaba el bandolero, y hacia 1340 murió Gudmaro, su hijo menor. Por esa pérdida, la santa hizo una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega, en Trondheim. A su regreso, fortalecida por las oraciones, intentó con más eficacia que nunca volver al buen camino a sus soberanos. Como no lo logró, les pidió permiso de ausentarse de la corte e hizo una peregrinación a Compostela con su esposo. A la vuelta del viaje, Ulf cayó gravemente enfermo en Arras y recibió los últimos sacramentos, ya que la muerte parecía inminente. Pero Santa Brígida, que oraba fervorosamente por el restablecimiento de su esposo, tuvo un sueño en el que San Dionisio le reveló que no moriría. A raíz de la curación de Ulf, ambos esposos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. Según parece, Ulf murió en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra, antes de poner por obra su propósito. Santa Brígida se quedó en Albastra 4 años apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde entonces abandonó los vestidos lujosos, solo usaba lino para el velo y vestía una burda ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó, temiendo
ser víctima de ilusiones del demonio o de su propia imaginación. Pero en una visión que se repitió 3 veces, se le ordenó que se pusiese bajo la dirección del maestre Matías, un canónigo muy sabio y experimentado de Linköping, quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra, llamado Pedro, quien las consignó por escrito en latín. Ese periodo culminó con una visión en la que el Señor ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Magno se enmendó algún tiempo y dotó liberalmente el monasterio que la santa había fundado en Vadstena, impulsada por otra visión. En Vadstena habían 60 religiosas. En un edificio antiguo habitaban 13 sacerdotes, en honor a los 12 apóstoles y de San Pablo, 4 diáconos que representaban a los doctores de la Iglesia y 8 hermanos legos. En conjunto había 85 personas. Santa Brígida redactó las constituciones. Según se dice, las dictó el Salvador en una visión, pero ni Bonifacio IX, con la bula de canonización, ni Martín V, que ratificó los privilegios de la abadía de Sion y confirmó la canonización. Había todavía en el país muchos paganos, y Santa Brígida ilustraba con milagros la predicación de sus capellanes. En 1349, a pesar de que la muerte negra hacía estragos en toda Europa, Brígida decidió ir a Roma con motivo del jubileo en 1350, acompañada de su confesor. Pedro de Schenille y otros se embarcó en Stradlund, en medio de las lágrimas del pueblo, que no había de volver a verla. En efecto, la santa se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad, en la espera de la vuelta del pontífice a la ciudad eterna. Asistía diariamente a misa a las 5 de la mañana, se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana, según era permitido en aquella época. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción de costumbres que reinaba entonces en Roma. El robo y la violencia hacían estragos. El vicio era cosa normal. Las iglesias estaban en ruinas y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción a los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo, su entrega total al cuidado de los pobres y los enfermos, le ganaron el cariño de muchos. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas y cada día daba de comer a los peregrinos suecos en su casa, que estaba situada en las cercanías de San Lorenzo in Macio. Las profecías y revelaciones Santa Brígida se referían a las cuestiones más candentes de su época. Predijo, por ejemplo, que el Papa y el Emperador se reunirían amistosamente en Roma. Al poco tiempo así lo hicieron. El Papa Beato Urbano V y Carlos IV en 1368. La profecía de que los partidos en que estaba dividida la ciudad eterna recibirían el castigo que merecían por sus crímenes, disminuyeron un tanto la popularidad de la santa y aún le atrajeron persecuciones. Brígida fue arrojada de su casa y tuvo que ir con su hija a pedir limosna al convento de las Clarisas. Por otra parte, ni siquiera el Papa escapaba a sus severas admoniciones proféticas. Al regresar de una peregrinación a Amalfi, Brígida tuvo una visión en la que nuestro Señor la envió a avisar al Papa que se acercaba la hora de su muerte, a fin de que diese su aprobación a la regla del convento de Vadstena. Brígida había ya sometido la regla a la aprobación de Urbano V en Roma, pero el pontífice no había dado respuesta alguna. Así pues, se dirigió a Montefiascón, montada en su mula blanca. Urbano aprobó, en general, la fundación y la regla de Santa Brígida, que completó con la regla de San Agustín. 4 meses más tarde murió el pontífice. Santa Brígida escribió 3 veces a su sucesor, Gregorio XI, que estaba en Avignon, comunicándolo a trasladarse a Roma. Y así lo hizo el pontífice 4 años después de la muerte de la santa. En 1371, a raíz de tradición, Santa Brígida emprendió una peregrinación a los santos lugares, acompañada de su hija Catalina, de sus hijos Carlos y Vingerio, de Alfonso de Badaterra y otros personajes. Ese fue el último de sus viajes. La expedición comenzó mal,
ya que en Nápoles Carlos se enamoró de la reina Juana I, cuya reputación era muy dudosa. Aunque la esposa de Carlos vivía aún en Suecia y el marido de Juana estaba en España, ésta quería contraer matrimonio con él, y la perspectiva no desagradaba a Carlos. Su madre, horrorizada ante tal posibilidad, intensificó sus oraciones. Dios resolvió la dificultad del modo más inesperado y trágico, pues Carlos enfermó de una fiebre maligna y murió 2 semanas después en brazos de su madre. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina, embargada por la más profunda pena, en Jaffa. En Jaffa estuvo a punto de parecer ahogada durante un naufragio. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación, la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida del Señor. La comitiva llegó a Roma en marzo de 1373. Brígida, que estaba enferma desde hacía algún tiempo, empezó a debilitarse rápidamente y falleció el 23 de julio de este año. Después de recibir los últimos sacramentos de manos de su fiel amigo, el padre Pedro de Albastra, tenía entonces 61 años. Su cuerpo fue sepultado provisionalmente en la iglesia de San Lorenzo in Panisperma. 4 meses después, Santa Catalina y Pedro de Albastra condujeron triunfalmente las reliquias a Vadstena, pasando por Dalmacia, Austria, Polonia y el puerto de Danzig. Santa Brígida, cuyas reliquias posan todavía en la abadía por ella fundada, fue canonizada en 1391 y es patrona de Suecia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y también te invitamos que nos sigas como Madre Bendita en Instagram para que mires todos nuestros artículos religiosos. Muchas gracias.